Dios le bendiga, amado hermano, en este día. Continuamos con el estudio del tabernáculo de Moisés. Anteriormente estuvimos viendo sobre los sacrificios que se realizaban dentro del mismo. En esta oportunidad veremos qué representan esos sacrificios en nuestra vida, cómo debemos aplicarlo en el templo que somos nosotros para que seamos de un olor agradable delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a empezar viendo nuevamente el cuadro comparativo de cada uno de los sacrificios que la Escritura nos presenta. Vemos el sacrificio por el pecado, está el sacrificio por la culpa, el sacrificio quemado, ofrenda encendida u holocausto, ofrenda de comida u oblación, entre paréntesis vianda, y sacrificio de paz. Como les repito, este cuadro les puede servir para que lo puedan estudiar, meditar y poder ver cada uno de los sacrificios y cómo es la manera en que cada parte funcionaba en realizar este sacrificio. Vemos la porción que le correspondía a cada uno, tanto al padre como al sacerdote, como a la persona. Y vemos, hermano, el significado de cada uno de ellos. En esta oportunidad comenzaremos viendo cada uno de ellos de una manera breve, qué representa, qué significa para nuestra vida y cómo podemos aplicarlo en nuestro diario vivir. Gloria al Señor. Entonces vamos a empezar viendo, hermanos, los tipos de ofrenda y sacrificio y su tipología para los creyentes en Cristo de hoy, o sea, cómo lo podemos aplicar. La primera ofrenda es la ofrenda de olor no grato, dice. Esta ofrenda es expiatoria e involuntaria. Esta representa Cristo llevando la pena de nuestros pecados. Siempre cada sacrificio, hermano, representa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La ofrenda por el pecado lo encontramos en Levítico capítulo 4. Se llevaba a cabo por las debilidades. Lo podemos ver en el versículo capítulo 4 y versículo 1, que dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y obrare contra alguno de ellos. Vemos la palabra hierro en este versículo. ¿Qué significa hierro? Esta palabra hierro se refiere, hermano, a las debilidades y pecados que cometemos por ignorancia o en ignorancia. Pueden ser pecados ocultos que el hombre no lo puede ver, que pecados que pueda tener yo, que pueda tener usted, que nuestros hermanos no se dan cuenta, pues, que son en secreto, que solo usted lo hace para que nadie se dé cuenta. Pero la Escritura dice que ante la santidad de Dios, ante los ojos de Dios, todo es visible. Él está viendo lo que hacemos en oculto. Esta ofrenda por el pecado lo que nos lleva es a reconocer el pecado que estamos haciendo. La Escritura dice, renunciando a todo lo oculto y vergonzoso. Nosotros debemos renunciar a cada día a todo aquello oculto y vergonzoso que podamos estar haciendo. Esta expiación por el pecado es una expiación, hermano, por el pecado. En esta ofrenda el hombre es un pecador. La Escritura dice que por cuanto todos pecaron, o sea, todos nosotros somos pecadores. Y el pecado que uno comete, uno es responsable por esa falta que hemos cometido al Señor. Por lo tanto, estaremos también siendo responsables por las consecuencias que puedan venir por el pecado. La Escritura dice en Romanos 6:23, vamos a buscar. Es un pasaje conocido, pero es bueno que lo leamos a modo de que también podamos memorizar cada uno de los pasajes cada vez que lo podamos repetir. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Esta ofrenda por el pecado nos señala, hermano, que si nosotros cometemos pecado, eh, la paga va a ser la muerte, pero la escritura nos da una salida, porque esta ofrenda del horno grato es expiatoria, o sea que el Señor viene y nos va a limpiar de todo pecado a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué razón? Porque también esta ofrenda, como vemos arriba, dice que es nuestro Señor Jesucristo llevando esa pena de nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Qué significa o qué figura representa esta ofrenda? Esta representa a Cristo como portador del pecado. Él llevó nuestras culpas, nuestras faltas en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda que nosotros debíamos de pagar, que era con la muerte, pues. Pero gracias al Señor Jesucristo, Él murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. En esta ofrenda es representada a Cristo hecho pecado por nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice la palabra del Señor. 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fuésemos hechos justicia. Nosotros somos justicia delante de Dios en Él. ¿En quién? En Jesucristo. A través de Él somos aceptados y reconciliados con el Padre nuevamente. Gloria al Señor. La muerte de nuestro Señor Jesucristo cubrió todos los pecados. Todo el pecado que el mundo tenía, Cristo lo llevó en ese sacrificio. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, la palabra del Señor dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Ya vio, hermano? Que esta ofrenda es representada en Cristo como portador de pecado, y a través de ese sacrificio la Escritura dice que es que nos lleva a Dios. Ese sacrificio fue para llevarnos nuevamente con Dios, para tener una comunicación con el Padre. En 1 de Juan 1:9 dice la Escritura, dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados. Pero también la Escritura dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Todo pecado que el hombre cometa, si se arrepiente, si los confiesa y se aparta, es perdonado a través de la sangre de Cristo y alcanza misericordia si se aparta. Recordemos que Dios es santo y Él no acepta ni el más mínimo pecado delante de su presencia. Pero gracias a Dios que Él pagó el precio que nosotros debíamos de pagar, pero Él tomó nuestro lugar en este sacrificio tan especial y duro que fue para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos pedirle al Señor cada día revelación de su sacrificio, para que nosotros dejemos de hacer lo malo y hagamos lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Si tan solo atendieras mis mandamientos, tu paz sería como un río. Guarda cuidadosamente de cumplir mis mandamientos, mis decretos, mis estatutos. La Escritura es clara. El Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si cada día le pedimos al Señor que nos alumbre nuestros ojos para ver y entender ese sacrificio que el Señor Jesús hizo, cada día estaremos más agradecidos en vivir una vida correcta como a Dios le agrada, a causa de entender el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. A esto se refiere la ofrenda de olor no grato, una ofrenda expiatoria e involuntaria, Cristo llevando la pena de nuestros pecados. Ahora, la ofrenda de expiación o culpa. Esto lo puede usted encontrar en Levítico capítulo 5. Esta ofrenda se refiere a una restauración.
Dice, la ofrenda de expiación de culpa limpia la conciencia y envía al pecador de nuevo a hacer la restitución. Es el versículo 5. Aquí lo que se refiere es que no se cometen pecados en ignorancia, sino ya se cometen pecados sabiendo que es malo lo que se está haciendo y se requiere una restitución. Se ofrece un carnero. Esta ofrenda fue por los pecados específicos por las que una persona había contraído la culpa. O sea, ya son pecados meditados, están pensándose cómo hacerlos y se lleva a cabo la acción al siguiente día para cometer el pecado, ya sabiendo el Hijo de Dios que eso es desagradable a Dios. Entonces lo comete sabiendo que es pecado. Entonces ya esta es una ofrenda por expiación o culpa para restaurar nuestra vida. Gloria al Señor. Esto tipifica, hermano, a Cristo haciendo la restitución por el daño causado por nuestros errores. Imagínense, hermano, nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, aún por los pecados de ignorancia que nosotros tenemos y aún por los pecados que hacemos de una manera sabiendo que eso es desagradable al Señor. O sea, ya son pecados meditados, ¿verdad?, en nuestra vida. Y aún por esos pecados, nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y limpió nuestros pecados. Venimos delante de Dios, confesamos nuestro pecado, traemos nuestro pecado delante de Dios, y Cristo trae la ofrenda y la expiación por el pecado. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3 dice la Escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aún el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo no fue de una manera como a Él se le ocurrió en ese momento, no. El sacrificio fue llevado conforme al modelo que el Señor había descrito en su palabra. O sea que nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la palabra al pie de la letra, aún en el sacrificio de la cruz. Gloria al Señor, bendito sacrificio y bendita sangre que nos ha limpiado de todo pecado. Cristo representa acá nuestra ofrenda por la culpa, amados hermanos, y solo este sacrificio ha satisfacido el corazón de Dios. Ningún otro sacrificio pudo satisfacer el corazón de Dios. Por eso cuando venimos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos recibe porque Él ve el sacrificio de su Hijo amado, que ha satisfacido su corazón y que ha cumplido con toda la Escritura. Entonces por esa razón nosotros somos perdonados, amados hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto, el único que pudo satisfacer el corazón de Dios. La idea de la restitución o restauración de los derechos de los que habían sido violados o alterados al fallar con el pecado son resueltos con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Podemos ver Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice la Escritura: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, dice, rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya vemos, hermanos, que el Señor hizo restitución en el sacrificio, en la cruz. No solamente nos redimió, sino que hizo una restauración y una restitución. Gloria al Señor, para llevarnos nuevamente a una comunión con el Padre. Entonces, cada día que veamos cada uno de estos sacrificios, podemos ver lo que representó para Cristo, lo que sufrió por nosotros, y deberíamos estar agradecidos cada día por ese sacrificio y vivir una vida como a Dios le agrada. Gloria al Señor. Seguimos adelante. Vamos a ver la ofrenda de olor grato.
Esta ofrenda es una gratitud a Cristo por sus méritos. Son ofrendas voluntarias y esta ofrenda se basa en la gratitud a Dios. Vemos en Levítico capítulo 1 que se refiere a un holocausto, también en Romanos capítulo 12:1. Esta ofrenda es una dedicación total a Dios, quiere decir que representa en nuestra vida una dedicación total a Dios y ser un sacrificio vivo para Él. Eso lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Es un pasaje muy conocido que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Esta ofrenda de olor grato es representada en el sacrificio que hacemos en nuestra propia vida para el Señor, como un sacrificio vivo. Esta ofrenda de holocausto se ofrecía todos los días como una ofrenda de dedicación. Imagínense, hermano, que esto es todos los días para nuestra vida, de presentarnos delante de Dios como una ofrenda todos los días, todos los días. Este sacrificio dice que es el más común era el más común en el tabernáculo. ¿Y qué representa también, o qué figura representa esta ofrenda? Esta ofrenda representa la manera en cómo debemos consagrarnos todos los días, una entrega total para el Señor. También, hermanos, una consagración y una entrega de nuestra vida al Señor. A causa, dice, del pecado era necesario que el pecador muriera espiritualmente. La víctima se consumía en el altar por el fuego en el lugar del pecador, fíjese, hermano. O sea, en esa ofrenda el pueblo llevaba su ofrenda, su animal, para ofrecerlo como un sacrificio. En vez de que la persona fuera sacrificada en el altar, la ofrenda que se llevaba tomaba el lugar del pecador. Lo mismo sucedió con nosotros. Nosotros deberíamos haber pagado la deuda por nuestros pecados, pero gracias a Dios, a través de su Hijo Jesucristo, Él tomó el lugar de nosotros como la ofrenda, y a través de ello podemos ver los dos sacrificios anteriores, que el Señor hace una restauración, hace una restitución. Él perdona nuestros pecados y los confesamos, dice la Escritura. Entonces Él pagó la deuda para acercarnos a Dios nuevamente. Ahora en esta ofrenda nosotros participamos como un holocausto, como una ofrenda diaria al Señor a través de nuestra consagración y nuestra entrega total a Él. Este sacrificio tipifica a Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. Mira esto, con el placer de hacer la voluntad de su Padre, incluso en la muerte, que nos lleva a esto en nuestra vida, que nosotros debemos ofrecernos al Señor diariamente de la mejor manera posible, con una consagración de lo mejor posible para Él. ¿Para qué? Para que el Señor tenga contentamiento en nosotros. Así como Cristo se entregó al Padre en su voluntad sin reservas, nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de entregarnos al Señor de esa manera, lo más que podamos, hermanos, porque ciertamente estamos en una humanidad que le falla al Señor, pero está la gracia del Señor ayudándonos a través de su Espíritu y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y la palabra, que es el lavacro, que nos está limpiando, purificando cada día que la leemos y la meditamos. Gloria al Señor. Entonces esta ofrenda del olor grato es una entrega total al Señor. Esta también representa, como vimos, la consagración del creyente a Dios. Esta ofrenda la podemos dar al Señor con nuestra consagración. Nosotros ahora en nuestra vida debe haber un agradecimiento a Dios por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y a base de ese agradecimiento nosotros vamos a poder ofrecer esta ofrenda de olor grato al Señor. Gloria a Dios por su palabra. Ahora, esta ofrenda de oblación o ofrenda de comida, a esto se le conoce también como la ofrenda de cereales.
Esta es una de las ofrendas más, en lo personal para mi vida. Ha sido una ofrenda de las más excelentes, ¿verdad?, que se pudo haber ofrecido al Padre, porque esta ofrenda, el único que podía darla era nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vemos detalladamente todo el capítulo, hermano, vemos cómo nosotros somos partícipes, aunque sea en una porción, en esta ofrenda, por la misericordia y la gracia de Dios a través de Jesucristo. Podemos estudiar este capítulo 2. Mira, hermano, cuando usted lo estudia de una manera detenida, en cada versículo, cada detalle, usted podrá ver cómo la santidad de Dios lo comienza a cubrir a usted, a modo de que usted empiece a hacer lo que este capítulo dice. Por ejemplo, en este capítulo de oblación es buscar la perfección, la santidad y la limpieza de levadura. Fíjese, hermano, por eso es tan especial este sacrificio. La ofrenda de alimento es el sacrificio de dedicación diaria también, así como la ofrenda de olor grato, que es una dedicación a una vida en consagración. También esta oblación es una ofrenda de una dedicación diaria. ¿Qué significa o qué representa esta ofrenda? Representa la humanidad perfecta de Cristo. Gloria al Señor. En este capítulo, hermano, usted puede ver que 4 veces menciona que él debería de ser mezclado o amasado con aceite. La humanidad de nuestro Señor Jesucristo fue ungida 4 veces, hermano, por la unción del Espíritu Santo, por esa unción poderosa. Eso deberíamos de alcanzar nosotros esa perfección, esa unción en sus 4 facetas que este capítulo 2 representa o nos enseña. Fíjese, hermano, por eso es tan interesante que podamos ver detalladamente cada sacrificio, y primeramente Dios lo vamos a llevar a cabo, hermanos, para que podamos ver cada detalle. Para muchos es un poquito aburrido leer Levítico pues en todos sus capítulos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el capítulo 2 dice: y cuando alguna persona ofreciere oblación de presente a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, pondrá sobre ella incienso. Cuando comienza a leer el Levítico, uno comienza a leer detalles, elementos que se utilizan. Entonces, al entendimiento humano es aburrido. Pero cuando el Señor te abre el entendimiento y comienzas a ver a Cristo en el Antiguo Testamento, esto es maravilloso, hermano. Esa es una de las peticiones que Dios ha estado dando a mi vida, porque yo le pedí una petición al Señor y le dije: Padre, yo quiero ver a Cristo en el Antiguo Testamento, porque no lo entiendo. Mire, hermano, y poco a poco el Señor ha estado revelando su palabra a mi corazón en el Antiguo Testamento, y ver a Cristo en cada capítulo, en figura, hermano. Eso es maravilloso, porque aprendemos demasiado. Entonces, en una de los libros que el Señor ha estado abriendo mi entendimiento poco a poco es en Levítico. Entonces, por eso yo les comparto que esta ofrenda de oblación es una de las ofrendas más excelentes que podemos entender y poner en práctica en nuestra vida. En esta ofrenda no se podía contener levadura ni miel. La levadura representa el pecado, y la miel significa también la alegría superficial humana, que si pasa mucho tiempo la miel expuesta al aire, comienza a ponerse agria. Quiere decir que esa miel no debe existir en esta ofrenda. Esa superficialidad humana, religiosa, no debe existir en esta ofrenda. Por eso el único que podía ofrecer esta oblación era Cristo mismo, ¿verdad? Porque Él perfecto, Él era sin pecado, sin contaminación. Cristo era perfecto, es perfecto en pensamiento, palabra y acción. Gloria al Padre por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su Hijo, y por ese sacrificio que Él hizo, porque Él es el pan de vida, el maná escondido, también el maná que descendió del cielo. Gloria al Señor. Primero debemos venir a Él con nuestra ofrenda de holocaustos. Gloria al Señor. Y esta ofrenda de holocausto es que vimos anteriormente, que el holocausto
era una ofrenda diaria, ¿verdad? Era una ofrenda de un sacrificio vivo para el Señor en nuestra santificación y en nuestra dedicación a Él. Después de la ofrenda del holocausto podemos seguir con nuestra ofrenda continua, con nuestra ofrenda de dedicación diaria, que es nuestra consagración. Que estos dos tipos de ofrenda es el mejor regalo que nosotros podemos darle a nuestro Señor Jesucristo con nuestra vida. Ahora, en esta ofrenda de oblación dice que Cristo es el grano de trigo que cae en tierra y muere. Por ejemplo, el versículo 1 dice, del capítulo 2, su ofrenda será de flor de harina. Y la flor de harina era la mejor harina de calidad que existía en esos tiempos, pero para obtener, hermano, una ofrenda de oblación de harina de alta calidad, debería de haber un buen grano de trigo. Y para que hubiera un buen grano de trigo, debería haber también una buena tierra saludable, sin contaminación. Y la buena tierra debería estar humedecida con una buena temperatura, con buen oxígeno. Y para que una tierra tenga todos esos elementos, debe haber una lluvia temprana y una lluvia tardía. Entonces ya vemos, hermano, todo lo que debe existir en nuestra vida. Nosotros somos tierra, pero para que esta tierra que nosotros tenemos, que somos nosotros, hermano, para que esa semilla sea implantada y produzca un grano y una harina de buena calidad, debe existir una lluvia temprana y una lluvia tardía en nuestra vida. En nuestra vida, yo veo, hermano, que para ver esta ofrenda debemos ver desde la lluvia temprana y tardía cómo labrar y cultivar nuestra tierra, cómo cuidarla, qué debe contener nuestra tierra, y por consecuencia el Señor vendrá a implantar la semilla. Porque si Él desciende su semilla, su simiente, nosotros si tenemos una mala tierra, entonces el grano va a morir, no va a dar su fruto. Entonces, a ver, hermanos, si sigo hablando de capítulo 2, pues es maravilloso y hermoso entenderlo, ¿verdad? Entonces vemos que esta ofrenda es una imagen de la santificación del creyente, es una imagen de nuestra santificación. Entonces ya vimos que el holocausto es una ofrenda que debemos presentar nuestra vida como un sacrificio al Señor. Y la ofrenda continua es aquella en que nosotros mostramos al Señor nuestra consagración hacia Él. Y esta ofrenda de oblación es una ofrenda en que nosotros debemos presentar nuestra santificación delante de Dios. Lo mejor que se pueda, hermanos. Cada día debemos ver cada uno de estos sacrificios y ver cómo debemos presentarnos delante de Dios. Romanos 12:2 dice algo muy importante, amados hermanos. Lo vamos a ver, Romanos 12:2, la palabra del Señor dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la carta de Tesalonicenses dice la Escritura que la voluntad de Dios es esta. Fíjese, hermano, porque a veces nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Y estamos indagando cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Pero la Escritura ya nos lo ha dicho, que la voluntad de Dios para nuestra vida es vuestra santificación, dice. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No le demos más vuelta al asunto, ¿verdad? Es vuestra santificación. Entonces, servirle a Dios, hermanos, es un privilegio, y no debemos servir al Señor porque Él nos va a remunerar algo. Pues ciertamente la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, pero no busquemos al Señor por lo que Él nos pueda dar a través de nuestra obediencia a Él, sino por amor. Recuerde siempre el primer mandamiento: oye, Israel, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En otra versión dice: amarás al Señor con todo lo que posees, con todas tus riquezas, dice. Imagínense, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y servir al Señor. Ahora,
viendo cada uno de los significados de los sacrificios de una manera breve, eso nos debe instar, hermano. Amar al Señor, amar a nuestro Maestro, amar a Jesucristo con todo nuestro corazón de una manera correcta, de una manera limpia, sin levadura, lo más que podamos, ¿verdad? Cada día dedicarnos a Él, consagrarnos, santificarnos, ser un sacrificio vivo delante de Él. Esa es la manera que el Señor quiere que nos presentemos, pero necesitamos tener conocimiento profundo, digámoslo así, de cada uno de los sacrificios que nos presenta Levítico, porque haciendo eso vamos a poderle ofrendar al Señor una vida como a Él le agrada. Gloria al Señor. Ahora la ofrenda de paz lo puede encontrar en Levítico 3, que también es una ofrenda de gratitud, pero de una comunión con Dios. Esta ofrenda de acción de gracias dice que el sacrificio transmite las bendiciones y por la salvación establecida y asegurada. Dice, el hombre que es justificado debería de forma espontánea y en gratitud a Cristo dedicarse a alabanza y ejercitar la comunión. Siempre es precedido por el diario holocausto, acción de gracias a Dios para la salvación. Esta ofrenda nos está hablando de una intimidad con el Señor, amados hermanos. De acuerdo a su concepto, a lo que leímos, es una continua comunicación con el Padre. ¿Y cómo vamos a lograr esto, hermanos? A través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Esto tipifica a Cristo como nuestra paz. Él es nuestra paz. Y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, dice la Escritura. Entonces, a través de nuestra paz, que es Cristo, nosotros podemos tener comunión con el Padre a través de la oración. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por los sacrificios que Él nos ha dejado. Gloria al Señor. Ahora nuestro corazón debe estar más y más agradecido cada día al entender cada uno de los sacrificios, amados hermanos, y el conocimiento de su palabra, de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso, hermano, va a hacer que en nuestro corazón haya un agradecimiento al Señor y podamos tener comunión con Él. Dice, ahora nosotros no deberíamos conformarnos con nuestra posición, sino más bien amar cada día, tener a toda hora comunión con el Padre. La Escritura nos habla de orar sin cesar. Y esa comunión que tenemos diariamente con nuestro Padre, esos son los tiempos de calidad. Cada tiempo que usted pasa en la presencia de Dios es el mejor tiempo de calidad que usted tiene en el día, porque nos deleitamos. El Señor nos ministra, nos da su paz, su presencia, y nosotros ofrecemos ofrenda de lo grato al Señor, de la mejor calidad que podamos ofrecer. Y para ofrecer una ofrenda de mejor calidad es a través de nuestra vida santificada, consagrada, gloria al Señor, de dedicarnos al servicio a Él. Aleluya. Por eso es necesario, vuelvo a repetir, tener conocimiento, amados hermanos, de cada una de estas ofrendas. Hágalo, fíjese, hermano. Yo lo estoy haciendo con la ayuda del Señor. Poco a poco ver cada una de las ofrendas. Y eso nos va a elevar a una comunión más íntima con el Padre. Porque usted va a entender a través del Espíritu que Dios le va a dar conocimiento. A través de la palabra usted va a entender que cada ofrenda es una delicia, amado hermano. Y nuestro amor por Cristo, por el Padre, va a aumentar cada día más. Hágalo. Yo lo estoy experimentando en lo poco que he podido comprender. Es maravilloso, amados hermanos. Les dejo esta imagen de los sacrificios en el tabernáculo, que se ve algo borrosa, pero la intención es que usted pueda tener noción, hermano, de los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo y que todo nos lleva a Cristo. Amado hermano, que Dios me los bendiga en este día y que Dios les dé sabiduría y entendimiento a través de su palabra para comprender la manera de cómo nuestro Señor Jesucristo padeció, sufrió, cómo fue que Él se ofreció, que cumplió en ese sacrificio en la cruz del Calvario, cuál fue el objetivo de ese sacrificio,
Y gloria al Señor, cuando entendemos cada día más a través de la revelación que nuestro Señor nos pueda dar de su sacrificio, vamos a ser hombres y mujeres, hermanos y hermanas, más agradecidos para buscar la presencia del Señor como a Él le agrada. Así que hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde en este día. Amén.